Hicimos una pausa porque estudiamos fidelidad. ¿Qué es fidelidad? A ver si se acuerdan, en base a la historia de Samuel. ¿Quién podemos decir que es alguien fiel? Alguien que oye la palabra de Dios. Cuando le dijo, habla Jehová, porque tú oye la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios, porque dice que Samuel temía descubrir toda la visión a Elí, pero a pesar de sus miedos, a pesar de sus pasiones, él le descubrió la palabra a Elí. Y tercero, hablar, comunicar la palabra, porque dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Si queremos a los ojos, en el concepto, en la mente de Dios, de lo que es fidelidad, tenemos que oír la palabra, obedecer la palabra y comunicar la palabra, tal cual está escrito. Ustedes vieron que la palabra en la vida del cristiano es fundamental. Es como un vehículo sin combustible. El vehículo no tiene combustible, no anda. Así que a veces las actividades son como una bajada, ¿no? Que tomas envión, pero lo que te sostiene en el tiempo, aunque sean las subidas más empinadas de la vida, es la palabra, tener principios adheridos a la vida. Bien, lo otro que vimos es cuál es el propósito o el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Generalmente hablando, Gálatas 4:19 dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios quiere formar a Cristo en cada uno de nosotros. Dios quiere formar a Cristo en cada uno de nosotros. Y para formar a Cristo, ¿sí? Perdón, apagamos, porque está caliente, ¿no? El ambiente. Para formar a Cristo, Él, su misma persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están trabajando nosotros. Para formar a Cristo utiliza su palabra. En su palabra vemos que quiere llevarnos a la perfección, a la madurez. Esa es la meta que Cristo dejó. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. La palabra es maduro, bien desarrollado. Qué triste es ver cuando un hijo tiene una discapacidad. Bueno, Dios no quiere hijos discapacitados, le da todo para que seamos sanos espiritualmente y nos desarrollemos. De hecho, un hijo desarrollado está capacitado biológicamente para reproducirse. Entonces Dios quiere que reproduzcamos a Cristo y que nuestra vida se reproduzca en otro a través de hablar y vivir como Cristo. Entonces Él utiliza su propia persona, su palabra, su pueblo, en el pueblo de Dios, Efesios 4, por eso es tan importante congregarnos. Encontramos consuelo, encontramos estímulo, encontramos enseñanza, encontramos ejemplo. El hecho de que venga a orar y que esté con otro que esté creyendo lo mismo que yo, ya es una bendición. Entonces Dios usa a su pueblo, pero también Dios usa las pruebas. Las pruebas en nuestra vida son para hacernos madurar, crecer, parecernos a Cristo. La prueba es la herramienta, el instrumento que Dios usa para hacernos madurar. En la escuela secundaria te dan en una parte la tecnología o la teoría y después tenés el taller, donde aprendés a instrumentar lo que viste en el aula. Bueno, Dios también enseña así. No solo lo que nos mete a la mente, sino en las circunstancias quiere hacernos crecer. Y hoy volvemos a soteriología, si el Señor lo permite. Vamos a hacer un alto el mes que viene, otro domingo, y vamos a ver un mapa profético. Está al medio trazada la línea del tiempo y van a ver cómo vino Cristo desde los cielos, muere en la cruz, asciende, viene acá 3 años y medio de tribulación, pero antes de ascender viene por nosotros. Y van a ver clarito cómo el escenario mundial se está preparando para que venga el anticristo. Así que un domingo, si Dios quiere, lo vamos a dedicar a un tema profético para situarnos en la profecía bíblica dónde es que estamos parados hoy. Eso es muy importante tenerlo en claro, porque la profecía Domingo 20 de octubre, es muy interesante lo que vamos a ver con la ayuda de Dios.
Y si este aparato nos deja. Dale. Bien. Vamos a ver soteriología. Siguiente. Imputación. ¿Qué es imputación? Alguien que lea 1 Samuel 22:15, ahí encontramos la palabra hebrea para imputación. 1 Samuel 22:15. Ahí encontramos la definición de la palabra hebrea. ¿Quién lo tiene? 1 Samuel 22:15. 1 Samuel 22:15. Bien. Vamos rapidito porque si no... Bueno. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Ahí descubrís cuál es la palabra poner a cuenta. ¿Se dieron cuenta cuál es la palabra? Poner a cuenta. Bueno, la palabra hebrea, ¿alguien la descubrió la palabra ahí? Culpe. No culpe a tu siervo. La palabra culpe ahí es no agregue a tu siervo la culpa. La palabra culpa tiene que ver con carga. No me agregue a mi vida una carga. La palabra hebrea es sim. Dice poner o colocar en la vida, en la experiencia, una carga. Pero también poner a la cuenta de. Poner a la cuenta de. Eso quiere decir imputar. Poner a la cuenta de otro. Años atrás había almacenes. Y esos almacenes aquí de barrio ahora fueron cambiando y están los supermercados. Pero ibas al almacén del barrio con una libreta, me acuerdo que era cuadradita, con cuadraditos lilas y blancos. Ibas con la libreta y llevabas un montón de cosas, te la anotabas en la libreta y volvías a tu casa, no pagabas. Y a fin de mes ibas y pagabas todo junto, tenías cuenta en el almacén. El problema era perder la libreta. Si perdía la libreta, iba al almacenero, el almacenero sabía, esta libreta no es de este, descubría. Pero a veces pasaba y si perdía la libreta era peligroso porque te agregaban a tu cuenta, porque no solo te anotaban en la libreta, sino que el almacenero anotaba en su libro. O sea que aunque pierda la libreta te cobra igual. Bien, esa es la idea, que uno tenía una cuenta y te agregaban lo que consumías. Segunda Samuel 19, bueno, léalo después en su casa. Salmo 32:2 dice, bienaventurado al hombre que tú no inculpas de iniquidad. O sea, bienaventurado aquel Dios no le agrega culpa. Ahora estamos en un problema, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Vos, yo, mi hijo, tu hija, tu abuela, mi abuela, todos pecamos, todos. Y Dios nos culpa de iniquidad porque es en contra de su carácter. Dios es santo. En su naturaleza no admite, no produce, su esencia no tiene pecado. Y nosotros somos considerados, somos calificados por Dios pecadores. Ahora esa calificación no tiene que ver con cantidad. No importa la cantidad de pecados que cometí, ni el tamaño de pecados que cometí. Porque no somos llamados pecadores cuantitativamente, o sea, cuántos pecados cometió. Somos calificados pecadores. ¿Correcto? Acá tenemos hermanos que vienen de Venezuela y no hacemos para
definirlos a ellos por alguna característica especial. Ya sabemos que son venezolanos. Ya está calificado venezolano, como el argentino, como el uruguayo. Vos fíjate, el uruguayo te van a decir siempre uruguayo. Al argentino, si está de otro lado, el argentino, le van a decir, tenemos un calificativo que atraemos de nuestras raíces, y del interior, el entrerriano, el correntino, el chaqueño, lo que traemos, de dónde somos. Bien, a los ojos de Dios traemos pecado, que quiere decir en el griego, el egro, traer a consideración. Es decir, Dios hace una cuenta considerando nuestra condición. No se puede acercar a mí. Jeremías 19 dice, ¿quién es aquel que se acercará a mí? No podemos acercarnos a Dios por nuestra naturaleza. Seríamos consumidos por su gloria. En un momento Jesucristo dejó ver lo que había dentro y dice que todo el monte se llenó de luz. Bien. Romanos 4, 6. Acá tenemos, fíjese, la palabra traer a cuenta. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Note cómo aclara acá. Dice, pero el que obra no se le cuenta, no se le imputa, no se le agrega el salario como gracia, sino como deuda. O sea, para Dios el que hace obra para ser salvo se lo considera como una deuda, porque jamás el ser humano puede llegar a pagar con sus obras la santidad de Dios. El año tiene 365 días, por 24 horas. Si un ser humano estaría 365 días, cosa que es imposible, las 24 horas en una iglesia, cosa que es imposible, despierto, haciendo oraciones a Dios, toda esa acción del año no será suficiente. Ahora usted me dice, hace eso los 70 años de su vida, cosa que sería imposible. Pero si logra hacer eso, 70, 80 años de su vida, estando en la iglesia, orando las 24 horas, cantando a Dios, sirviendo a Dios, si logra hacer eso, 70, 80 años, bueno, eso no puede alcanzar ni siquiera una minúscula parte de una gotita de la sangre de Cristo. Porque es un tema de naturaleza. Nuestra naturaleza es una. Y en 1 Corintios la resurrección de los muertos lo dice. Una es la naturaleza de los aves, otra la naturaleza de los peces, otra la del hombre. Distinta naturaleza. Y con Dios tenemos distinta naturaleza. Dios es sin pecado, Él es santo, puro, y es imposible relacionarnos con Él. Nuestro pecado nos acusa. Isaías 59, 2 dice, porque nuestras rebeliones hicieron división entre nosotros y nuestro Dios. La iglesia del Señor tiene que mirar espiritualmente, siempre digo esto. El mundo dice, hay grieta, y lo mira a nivel horizontal. ¿Escucharon la palabra grieta, no? Hay una grieta. Pero los hijos de Dios no solo tenemos que mirar la grieta transversal, tenemos que mirar la grieta vertical. Hay una grieta del cielo a la tierra, del Dios del cielo con el ser humano. El pecado hizo división. Y cuando hablamos de grieta transversal y grieta vertical, ¿quién es el único que soluciona la grieta? Cristo muriendo en nuestro lugar. Y de los políticos ninguno va a morir por ninguno de nosotros, ¿eh? Así que esa grieta no se va a solucionar más. Pierdan la esperanza por ahí de que un político nos solucione todo. Romanos 4, por supuesto que pueden ayudar. Romanos 4, 6. Dice el versículo 6. Bueno, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye o le imputa justicia sin obras. Es bienaventurado aquel que ha creído en Cristo, el que creyó en Cristo. Entonces Dios dice, tú eres justo, tú eres justo. No quiero hacer muy complicado. Vamos a ver el Filemón. No lo quiero cargar a Benjamín, pero los gallegos muchos dicen, en vez de Filemón, dicen Felimón. El libro de Felimón. Filemón es una ilustración bíblica espectacular en relación a la imputación. En Filemón se relata cómo un empleado de Filemón
llamado Onésimo, Onésimo faltó a Filemón. Onésimo cometió algo que la imputación a Filemón, la justicia lo mandó a la cárcel. Ahora, ¿quién estaba en la cárcel? El apóstol Pablo, ni más ni menos. ¿Qué puede haber hecho Pablo en la cárcel con Filemón? Lo que deberíamos hacer todos, hablarle del Evangelio. Pregunto, ¿le hemos hablado del Evangelio a alguien esta semana? Mire, el Evangelio tiene que llegar a donde usted está. Donde usted está, tienen que conocer de Cristo. Cuando entendemos el concepto de Filemón, fíjese, es un concepto neta, pura, exclusivamente, absolutamente de imputación. Ahí está la definición de imputación. A ver quién lo lee, por favor. Filemón 17:18. Como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ahora, el apóstol Pablo, habiendo visto que Filemón, que Onésimo recibió a Cristo, que su vida ha sido transformada no por la religión sino por Cristo, le dice, ahora te lo envío porque ahora es útil. O sea, una vida sin Cristo para Dios es inútil. En Cristo somos útiles. Este mundo valora a las personas por el título, por las virtudes, por los talentos, pero Dios toma lo inútil para hacer algo sorprendente. Así que cuando el maestro habla, dice que llamó a una fiesta de bodas y muchos no quisieron venir. Entonces dice, bueno, ve y llama a los mancos, los cojos, los rengos, los defectuosos. Y la iglesia es para aquel que ha considerado a los ojos de Dios que está defectuoso, que está en falta. No es para aquel que se cree que no necesita a Dios. El Salvador es para quien entiende que necesita un Salvador. Yo me doy cuenta por mis pecados, por mis acciones, por mis pensamientos, que no puedo llegar jamás por mí mismo a la estatura de Dios. Entonces me doy cuenta del amor de Dios que envió a Cristo a morir en mi lugar. ¿Y qué pasó? Cristo cargó con mis pecados. Dios le imputó, agregó a cuenta de Cristo mis pecados. Imputación es un término comercial. La definición es colocar a cuenta de. Supongamos que Nilda tiene una cuenta bancaria. Tiene como 8, pero no digan nada. Supongamos que tiene una cuenta bancaria. Entonces, el hijo agarra y le deposita en su cuenta X dinero. ¿Qué hizo? Su cuenta se agrandó, se abultó. Es un término comercial. Bueno, Cristo tenía en cero su cuenta de pecado. Juan 1:29 dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quitó? Cargando Él con mis pecados. Ahora, ¿te imaginás acá? Suponemos, no sé, 30 somos. Suponete que de los 30... portándonos bien, un pecado diario, cosa que es una ilógica, un pecado diario. 350 pecados, 365 pecados en un año. Por 30. Ahora, esto es acá. Imagínate en 3 millones de personas que hay en la ciudad, 17 millones en toda la provincia, 40 y largos de millones en todo el país, y en América Latina y en el mundo. Cargó el pecado no solo de los que vivimos ahora, de las personas que nacieron en el pasado y murieron, y de los que van a nacer. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. El pecado que Cristo cargó en la cruz y lo destruyó y lo venció,
es para todo aquel que cree en Él. Está bien, me va a decir, pero ¿cómo? Si algunos no estaban nacidos. Bueno, los profetas hablaban de alguien que iba a venir. Y si creían aquel que iba a venir en el mensaje de los profetas, eran salvos. Bien, siempre fueron salvos por la palabra. Dice Filemón, si en algo te dañó, te debo, ponlo a mi cuenta. Y esto es lo que hizo Cristo. Cristo vino a este mundo, Él sin pecado, sin cuenta, en su haber de pecados, pero ¿qué hizo? Tu pecado y el mío los cargó, dice la Biblia, sobre sí, sobre el madero. Entiende que es imputación. El Padre es tan justo que ama a Cristo, pero nos ama también a nosotros. Como nosotros estábamos condenados y perdidos, envió a Cristo como sacrificio. Y el Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ahora, todos los que creemos en Cristo, qué hermoso saber que Él cargó con nuestro pecado, murió en nuestro lugar, pero el tercer día resucitó. Y porque Él vive, los que confiamos en Él, somos salvos. Bien, siguiente, por favor. Entonces, definición de imputación, ¿qué es? Ponlo a mi cuenta, dijo Pablo. Yo te lo pagaré. Y Cristo dijo, yo te lo pagaré al Padre. ¿Y cómo lo pagó? Con su propia sangre. Bien, el pecado, ahora esto es importantísimo, dos conceptos que debemos entender. Romanos 5:12. ¿Qué quiere decir? A ver, el concepto tenemos que manejarlo así. Imputación es poner a la cuenta de, agregar a la cuenta de. Es un término comercial. ¿Vieron cuando alguien se lastima mucho un miembro, un brazo, un dedo, una mano, una pierna, que la medicina, ¿cómo le llama cuando le corta esa extremidad? Amputación. Amputación es sacar una parte del cuerpo. Imputación es agregar. Bueno, insisto con este concepto. Dios agregó a Cristo nuestros pecados. Entonces, el pecado de Adán, ¿qué pasó en Génesis 3? Se metió el diablo, estaba en un ambiente ideal, y dice, con que Dios os dijo, la serpiente le dijo a la mujer, y la mujer tenía todo el bosque para comer de fruto. Y Dios le dijo, mira, aquella pizquita no comas. Para que se hagan una idea, imagínense un nene y una nena acá, y ustedes le dicen a esta nena y a este nene, bueno, pueden jugar, subirse a los bancos, todo. Pero lo único que les voy a prohibir es que este tornillito que está sobresaliendo, ese chiquito de ahí, pueden tocar todo, las cortinas, las paredes, abrir, subirse, bajar, trepar, pero ese tornillito no quiero que toquen. ¿Qué hizo el hombre y la mujer? Tocaron ese tornillito. Tenían todo, pero no, tocaron ese tornillito. ¿Sabe cómo Dios lo llama eso? Pecado. Pecado es transgresión. O sea, Dios le dijo, hasta acá llegarás, y el hombre dijo, no. Los nenes, ¿vieron? Los nenes vos le decís, no abras la puerta, y vos le ves con la patita chiquita así, ¿no? Calza 20 y pico, pero está queriendo abrir la puerta el tipo. Rebeldía, natural. Eso pasó en Edén. Y dice la Biblia que la mujer comió, ¿y qué hizo? Lo dio al hombre. Por eso Dios, y no lo digo en término machista, hermanas, Dios dio el pastorado a los hombres. Jesucristo llamó a 12 discípulos, no discípulas. Y perdonen, hermanas amadas, ustedes son el adorno, la belleza en la iglesia. Pero Dios es un Dios de orden. Y ese desorden que pasó en el Edén no quiere que pase nunca más. Pero, sin embargo, el hombre revierte los conceptos bíblicos que están dados bien claros, están en la declaración de fe. Y estamos viendo cualquier verdura hoy.
¿Por qué? Porque la que incurrió en transgresión, dice el Señor, primero fue la mujer. Y por sus emociones, por sus percepciones, que son muy altas, mucho más avanzadas que la nuestra en muchos conceptos, la mujer te dice 5 cosas a la vez. Es así. Cuando nosotros vamos, ellas ya volvieron. Las mujeres son más despiertas que los hombres. Pero Dios dijo, no, a ti te va a tocar sujetarte. Y al hombre, así como es de lento, le va a tocarse la cabeza. Pero no me gusta. Bueno, es el orden de Dios. Es lo que Dios determinó. Y cuando encuentro que Dios tiene un lugar para mí, encuentro el gozo y la plenitud de la vida. Fíjate, 2 Corintios 5:18, a ver quién lo tiene. Note lo que está diciendo ese versículo. Es tremendo lo que está diciendo. Estamos hablando de que, 5:12, perdón. El pecado de Adán es imputado a la raza humana. ¿Están? Romanos 5:12, ¿alguien lo tiene? Bueno, dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Bueno, perdón, Walter, era Romanos 5:12. Ahí está. Romanos 5:12, sí. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Es claro? Romanos 5:12, el pecado, el título dice, el pecado de Adán es, ¿qué quería decir imputación? Poner a cuenta de. El pecado de Adán es puesto a cuenta de la raza humana. Por eso el salmista David en el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Lo hemos dicho varias veces esto. Son doctrinas que debemos seguir repitiendo. No es que mamá y papá cometieron un pecado al tener sexo. El sexo es algo permitido, creado, hermoso por Dios para procreación y disfrute, placer. Dice, cuando está diciendo, en pecado me concibió mi madre, está diciendo, heredé genéticamente un ADN torcido, pecaminoso. El pecado de Adán, eso que pasó en Edén, que les puse el ejemplo absurdo de no tocar el tornillito, y acuérdense, usted le dice a una criatura no toque esto, es como si le diga tocalo 8000 veces. Y si le decís, mira, quiero que toque este tornillo 3 veces, no lo voy a tocar, porque tenemos una innata rebeldía. El pecado del hombre es imputado a la raza humana. El verso 14 afirma este concepto. Dice Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Bueno, el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión, es decir, el pecado de aquel uno, murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo que está diciendo es que el pecado de Adán pasó a toda la humanidad, pero el don de Cristo pasó a toda la humanidad también. Porque se les llama, en teología se les llama a Adán la cabeza federal. Fue el primero en mandarse esa macana que luego pasó a todos los hombres, esa transgresión. Bien. Primera Pedro 2:24, alguien que lea de este lugar, por favor, y vamos a 2 Corintios 5:18, que es el que... ¿Lo tenés ahí, Walter? 2 Corintios 5:18. Ya vamos a ir concluyendo. 10 minutitos y concluimos. Dale, por favor. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y luego dice, no tomándoles, si no me equivoco, 19. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
no les tomó, en Cristo, no le tomó en cuenta los pecados. O sea, a la persona que cree en Cristo ya no se le imputa el pecado, porque fue imputado a Cristo. Ahí hay varias doctrinas, reconciliación, imputación. Primera Pedro 2:24, y pasamos a la última slide. Dale. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida es sangre, dice el original. Note esto, por favor, les pido su atención un segundo. Adán pecó. El pecado de Adán es pasado a la raza humana. ¿Correcto? Pero ahora el pecado del hombre es imputado a Cristo. El pecado de Adán es imputado al hombre y el pecado del hombre es imputado a Cristo. Cristo cargó con nuestros pecados, muriendo sobre el madero, dice Colosenses. Pero gracias a Dios resucitó al tercer día. Y el que cree en Él no se le condena por su pecado, porque Cristo ya pagó. En vez de imputar, agregar a la cuenta de, se le amputa, se le quita el pecado. Y la persona que ha creído en Cristo queda sin pecado, porque Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bien, dale, Toti. Dale. Bien, imputación. Acá muchas veces hablamos de pecado, pero Dios me indicó que tiene que quedar en claro para nuestras mentes, que tiene que quedar en claro qué es pecado. La palabra griega pecado es hamartía, y el griego es muy visual con sus palabras, es muy gráfico. La palabra hamartía se usaba para decir que cerró al blanco. Ustedes vieron los círculos concéntricos, es lo típico, ¿no? Círculos concéntricos y el arco. Diana. Bueno, está ahí la Diana y la hermana. Está ahí la Diana y apuntás con el arco. ¿Y pecado qué es? Errarle hasta la Diana, pegarle a la Susana. Errarle, porque se me están durmiendo. Errarle al blanco. Pecado es la flecha torcida siempre. Está ahí los círculos para cualquier lado. El hombre no tiene la capacidad de ir derecho. Proverbios 14:12 que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, camino de muerte. O sea, no, yo estoy bien, me voy a la iglesia, estoy bien, hago mi misa, hago mi sacrificio, mi ofrenda, estoy bien. La Biblia dice que es camino de muerte, porque Cristo es el camino de vida. No es una religión, porque si la religión pudiera salvarnos, ¿para qué Cristo vino a morir? El hecho de que Cristo vino a morir es una evidencia contundente que el hombre, así como no se puede agarrar su zapato y levantar su propio peso, no puede salvarse. Es algo imposible. Limpiar nuestro pecado está en los pliegues de nuestro corazón. Génesis 6:5, Dios mandó el diluvio, pero antes hizo una declaración del hombre. Dice: y vio Jehová Dios que todos los pensamientos y los designios del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Así somos. Entonces, lo otro es no alcanzar la marca divina. Pecado es no alcanzar la marca divina. Dice que el hombre, Génesis, fue creado en el sexto día. Algunos estudios de la doctrina de los números, que tiene una doctrina los números, pero no podemos hacer doctrina de eso. Hay una enseñanza de los números. Por eso hay un libro de números también. El sexto día. Acuérdense que el anticristo se va a manifestar con 3 números. 666. La mejor expresión humana va a ser el anticristo. El 3 es sinónimo de perfección. El 3.6, la perfecta manifestación de pecado. Anticristo es en contra de Cristo o en lugar de Cristo.
¿Mm? Bien, entonces, no alcanzar la marca divina. El ser humano, la meta de Dios es 7. Él es santo. Pero el ser humano lo máximo que puede hacer es 6. Como les di el ejemplo, 365 días haciendo penitencia en una iglesia, en una cueva. Pero es 6. Y hay un recorrido entre 6 y 7. Pues sabe que el amor de Dios hizo que Cristo recorra esa distancia. Y en la cruz nos unió con Dios, muriendo en nuestro lugar, cargando nuestros pecados. Entonces, ¿pecado qué es? Jamartía, errar el blanco, no alcanzar la marca divina. Cuando uno lee la palabra engañoso, Jeremías 17:9 dice, porque engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Tu corazón y el mío, y el de mi hijito, y el de mi hijita, es un corazón a los ojos de Dios perverso. ¿Por qué? Porque no lo ama a Él. Nacemos con un corazón perverso, dice la Biblia. Y Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. La palabra perverso es anás, hinchado, un corazón hinchado. No hay expectativa de vida, porque al hincharse se achica los conductos, al agrandarse el espacio de las venas donde circula la sangre, se ensanchan y se achica el conducto, va a llegar un momento que no va a poder bombear el corazón por la gran hinchazón. Entonces un corazón hinchado no tiene expectativa de vida. No hay expectativa de vida espiritual para el ser humano sin Cristo. En Cristo, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Luego, dice, corazón hinchado, corazón tramposo. Esa misma palabra tramposo, parece una canción, corazón tramposo, ¿no? Tienen esas canciones. Pero es la misma palabra que utiliza en Efesios que los hombres que no dejen engañar a través de doctrinas falsas, doctrinas tramposas. Se pensaron cómo engañar. Malicioso, enfermo, contaminado, incurable, dice todo ese hebreo. Ahora, Dios lo ve así al ser humano, pero el ser humano en su arrogancia, ¿qué dice? Bueno, yo vengo acá, Dios, tú me necesitas a mí, acá estoy. Flaco, te estoy diciendo que tenés el corazón enfermo, hinchado, perverso, malicioso, y que siempre le errás al blanco, que no alcanzás la marca divina, y venís con arrogancia a querer darme algo, no me podés dar nada porque todo lo que generás está manchado de pecado. Pero Dios en su amor, desde el cielo, mandó a su Hijo. Y es hermoso leer. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna. Terminamos con esto. Juan 19:30. Dice la Biblia, ¿quién lo lee, por favor? Esto sucede estimativamente a las 3 de la tarde. Estimativamente a las 3 de la tarde. Yo conocí a un muchacho católico, muy piadoso, un profe de educación física en Formosa, católico, tremendamente católico. Él a las 3 de la tarde donde estaba, tenía que pedir permiso y se arrodillaba donde estaba. Porque un día leyendo este relato, él interpretó que como ese momento murió Cristo, era el momento de la oración. Y donde estaba pedía permiso y se arrodillaba. Impresionante, pero qué lástima que no es lo que está pidiendo Dios. Y no es un fundamento para ser salvo, tampoco orar a las 3 de la tarde, ni a ninguna hora. Bien, ¿qué dice? A ver. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Cuentan que unos arqueólogos, estaban excavando en Grecia y encontraron lo que parecía ser la oficina de un recaudador de impuestos. Y había en cuero y en otros materiales, en papiro,
había diferenciadas unas boletas que aparentemente quedaron sin pagar. Todo eso estaba bajo tierra, lo encontraron los arqueólogos. Unas boletas que estaban sin pagar. Pero ¿cómo llegaron a saber que las otras boletas estaban pagadas? Porque tenían una leyenda. Esto habrá sucedido hace unos 10, 15 años. Esa leyenda decía tetelestai. ¿Sabe qué quiere decir tetelestai en el griego? La cuenta ha sido pagada. La deuda ha sido saldada. ¿Sabe qué dijo Cristo en griego cuando murió en la cruz y dijo consumado es? Tetelestai, la cuenta ha sido pagada, la deuda ha sido saldada. No le debemos nada a Dios por nuestros pecados si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. La pregunta es, ¿has creído en Cristo como tu Salvador? Mira, Dios te ama tanto que cargó en Cristo tus pecados. Cristo es tan poderoso que murió, derramó su sangre y su sangre santa limpia el pecado. Y Él resucitó. Ahora la pregunta, ¿el pecado de quién limpia? El pecado de aquel que dice, yo necesito perdón. ¿Habrá alguien esta mañana por primera vez que va a decir, yo necesito perdón? Mirá, tenés el corazón hinchado, contaminado, incurable. Erramos la marca divina, erramos al blanco y pensamos que Dios va a decir, ¿te dejo entrar a mi cielo? Ahora imagínate que en tu casa pasa una persona, te rompe los vidrios, escupa a tus hijos, te corta el canal de cable, pasa y te tira cohetes, le tira cascotazo a tu perro, te agarra patadas del garaje. Y ahora un día viene y dice, hola, me gustaría comer con ustedes. Eso es opacamente lo que hacemos. Bueno, cuando me muera me voy a agarrar de Dios. Me rechazaste el mensaje. Te consideraste justo. ¿Y ahora querés que te deje entrar? Es una injusticia si te dejo entrar. Hay que arrepentirse. Hay que decir, Dios, necesito perdón. Necesito que me perdones, que me salves. Oramos. Si alguien de los presentes nunca recibió a Cristo, bueno, no sabe si va a estar vivo esta tarde. Dios te ama tanto que Cristo murió en la cruz por ti, cargó en Él todos nuestros pecados. Decile ahí donde estás, Dios, te pido perdón por mis pecados. Decile, Dios, necesito a Cristo. Me doy cuenta que soy pecador, que soy pecadora. Dios, perdón por mis pecados. Sálvame, Señor Jesucristo. Reconozco que no puedo entrar al cielo por mis medios, que no puedo tener comunión contigo por mis medios. Si lo hiciste, te pido por favor que después me lo digas, porque quiero orar con vos. Por vos. Gracias, Padre querido, por esta mañana, ya mediodía. Gracias por la bendición de poder tener cuentas saldadas contigo. No te debemos nada porque tu amado Hijo pagó el precio de nuestros pecados. Gracias, bendito Padre. Gracias, querido Padre Celestial. Te amamos. Te damos toda la gloria en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.